Sí. Bien, pues si os parece empezamos. ¿Se oye para quienes están conectados en la sesión de Zoom? Si alguien me puede confirmar. Sí, perfectamente, Marta. Vale, perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, a quienes nos acompañáis aquí en el Salón de Grados de la Facultad de Economía y Empresa y a quienes os habéis conectado online. Muchas gracias por venir. Veo caras conocidas. Esta actividad está dirigida fundamentalmente o pensada en origen para los y las estudiantes del máster en Sociedad Digital, pero tenía también vocación o aspiración de poder traspasar los límites de ese aula virtual que tenemos hasta ahora y poder compartir también la charla de hoy con egresadas del máster, que veo también aquí, y también con otro público que pudiera estar interesado en nuestro máster. ¿De acuerdo? Voy a hacer bueno, yo soy Marta Latorre, soy la coordinadora del máster en Sociedad Digital. Voy a hacer una brevísima presentación o contextualización de cómo ubicamos o por qué hacemos esta charla. También de Patricia Orrillo, que nos acompaña hoy para dar esta conferencia. Y en 5 minutos le doy la palabra. Después de una charla de 1 hora más o menos, o que ella considere, pues tendremos también un rato para compartir, plantear preguntas, comentarios y lo que consideréis oportuno. ¿De acuerdo? Bueno, como os decía, esta es la conferencia que nos hemos inventado porque es la primera vez que realizamos de clausura o de cierre, aunque hay un acto académico institucional por parte de la facultad, pero queríamos hacer una actividad más académica y también un poco de eso, de acercarnos hacia fuera de la universidad, de clausura o de cierre del periodo docente. El máster en Sociedad Digital, 2 puntos, investigación y análisis de las transformaciones sociales. Con este título tan largo, es un título de posgrado de reciente. Es un título de posgrado de reciente creación. Esta es la segunda promoción que va a egresar este curso. El año pasado, el curso 23-24, se implantó por primera vez. Tienes un título que, para quien no lo conozca, porque no sé quiénes de aquí pueden estar potencialmente interesados, así que yo meto la cuña publicitaria. Tiene como objetivo proporcionar precisamente las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para abordar la investigación y el análisis de las tendencias y procesos sociales, junto también a los desafíos, oportunidades, retos que se presentan en las actuales sociedades digitales. Tiene claramente un perfil investigador, da acceso también a los estudios de doctorado y tiene indudablemente un marcado carácter interdisciplinar y transversal. Hay más de 15 áreas o departamentos implicados, desde sociología, departamento al que yo pertenezco y que es el departamento que lideró e impulsó la implantación del título, pero también comunicación, filosofía moral, derecho, ciencia de la computación e inteligencia artificial, economía aplicada, áreas de educación, etc. ¿no? Incluso un área de otra universidad, de la Universidad Politécnica de Cartagena, del Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación. ¿no? Digamos que, por lo tanto, esto da una idea un poco del abanico de procesos y temas que aborda el máster. ¿no? Es decir, que tiene que ver desde cómo ha afectado, impactado el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial a las relaciones laborales o a los procesos de contratación o selección de personal, al control de las fronteras o la participación sociopolítica, que va a ser una de las cuestiones que van a centrar aquí la charla de esta tarde. Como decíamos, es un título de reciente creación. El primero, si no estoy equivocada, de estas características ofertado por las universidades españolas y particularmente por las universidades públicas, que se imparte completamente a distancia en su modalidad virtual. Así que aquí viene la cuña publicitaria. Es perfectamente compatible, conciliable pues, con perfiles y carreras laborales, ya sea iniciales o consolidadas. Así que aprovecho para publicitar e informar que del 1 al 18 de junio se abrirá la siguiente fase de prescripción para el curso que viene y del 11 al 18 de julio la tercera fase de prescripción y, por lo tanto, pues para quien quiera o para quien esté interesado o interesada en el título, os animo a echar un vistazo en nuestra web y recabar más información. Como decía, la charla de hoy se titula, si os ha llegado la información, y seguro que el título os ha llamado la atención, de Twitter a X, resistencia digital y futuro de una Internet abierta frente al tecnofeudalismo. Va a ser un acercamiento a cómo las redes sociales han sido una herramienta fundamental, clave para entender el activismo digital en las últimas décadas.
y también, por supuesto, en los procesos de comunicación política, pero cómo, pues quizás desde ese primer momento optimista o tecnooptimista de las posibilidades democratizadoras, abiertas que tenían las redes, pues hemos visto en los últimos años pues, dinámicas de concentración empresarial, de control del discurso, de extremismo, de polarización, etcétera, que seguro, bueno, Patricia abordará mucho mejor que yo. La charla pretende acercarse por tanto, a ese proceso, ¿no? Que va de Twitter a X, que va más allá de un cambio de denominación, que es un cambio profundo también de las herramientas de comunicación y de las redes sociales. Y también seguramente debatiremos, pues, por el perfil profesional de Patricia, la necesidad de recuperar esos ideales iniciales de una Internet abierta y equitativa, ¿no? Y de cómo precisamente como sociedad civil podemos articular respuestas frente a esto que Patricia en su título ha llamado tecnofeudalismo y que seguramente nos explicará en breve. Patricia Dorrillo Guerra es periodista independiente, experta en comunicación y redes sociales, es fundadora de Wikisfera, no sé si alguien de los presentes aquí o online lo conocerá. Es una periodista reconocida por su activismo en la democratización del conocimiento online y como capacitadora para organizaciones de base social. En 2015, como investigadora, cuando hacía una investigación en el Centro Cultural Media Lab Prado de Madrid, desapareció ya, ¿no? Tristemente desaparecido, puso en marcha Wikisfera con el objetivo de entender mejor el funcionamiento de una herramienta como Wikipedia, que seguramente todos y todas manejamos cotidianamente, y facilitar que más personas pudieran participar en la enciclopedia libre más utilizada, ¿no? Es decir, que se convirtieran en editoras, editores. Estableció un grupo de trabajo abierto y colaborativo que atrajo en su mayoría a mujeres interesadas precisamente en convertirse en editoras de Wikipedia. Tras el éxito de aquella primera audición o primeros talleres y con el objetivo de reducir fundamentalmente la brecha de género que hay en Wikipedia, solo un 13% de las editoras, no sé si habrá cambiado el dato desde la última vez, solo un 13% de las editoras son mujeres. Siguió organizando encuentros, maratones de edición, como se llaman editatonas, para aumentar precisamente el porcentaje de biografía de mujeres en Wikipedia. Desde entonces, Wikisfera, que es esta iniciativa, se ha consolidado como una comunidad que elimina los sesgos de género en espacios de conocimiento como Wikipedia. En los últimos años ha visitado varias veces la región de Murcia, recuerdo ahora veíamos el campus en la Facultad de Comunicación y Documentación, pero también varias veces en distintos centros culturales del Ayuntamiento de Murcia para concienciar sobre esa invisibilización de las mujeres en los entornos digitales y realizar estos maratones de edición, pues como por ejemplo fueron las editatonas de escritoras murcianas que recuerdo aquí. Además de eso, es amiga de hace mucho tiempo y compañera, así que le agradezco enormemente que esté aquí, que seguro que nos va a resultar una tarde y una charla muy interesante, así que os agradezco a vosotros, a vosotras, y agradezco a Patricia y te doy ya la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Uy, ¿qué ha pasado? Ahora. Vale, todos quietos. Que me parece otro aviso de persona. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por la invitación, Marta. Quería hacer un poco de arqueología y hablar de, o sea, el título que he puesto de la charla trata de analizar un poco esto, ¿no? Cómo hemos evolucionado, qué ha pasado en las redes sociales. Y os va a parecer que a lo mejor pongo unas fechas un poco antiguas porque voy a empezar hablando de los años 60 del siglo pasado, 1960, pero creo que es importantísimo tener una secuencia un poco de dónde venimos para entender dónde estamos y por qué estamos donde estamos. En el año 1960 estamos en un contexto histórico muy interesante y al mismo tiempo muy peligroso, que fue la Guerra Fría. En esa Guerra Fría surge ARPANET. ARPANET surge como una herramienta que la crea el Departamento de Defensa de Estados Unidos para intentar generar un espacio de comunicaciones que estuviera distribuido, que no, digamos, para facilitar que si, por ejemplo, había un ataque a Estados Unidos y se atacaba una de las bases donde estaba la información sobre, por ejemplo, armas nucleares, eso no impidiera la comunicación con el resto de bases y no impidiera la defensa de Estados Unidos en un posible ataque de Rusia, ¿no? Con lo cual, el origen de Internet, porque este es el origen de Internet, ARPANET, es un origen vinculado con el mundo militar. Lo que pasa que muy poco tiempo después, ARPANET pasa
al ámbito académico y se empieza a ver como una herramienta que va a permitir algo totalmente extraordinario. Nosotros vemos Internet ahora, en el siglo XXI, y sobre todo la gente que habéis nacido en el siglo XXI, veis Internet como algo que está ahí pues como que parece que hemos estado toda la vida con él. Pero claro, yo soy de la era, nosotras somos de la era pre-Internet. Y esto es importante entender cómo se ha pasado de una estructura que estaba pensada en un momento para eso, para un tema de defensa, en este caso de Estados Unidos, a cómo el ámbito académico se da cuenta del potencial de una herramienta que permite una comunicación distribuida. Entonces, ellos ven que eso es algo fundamental para poder comunicarse entre las universidades y poder sacar mayor partido a compartir ideas, investigaciones, trabajos en tiempo real, algo que eso no existía, no había nada parecido. Internet nace de esta forma, de una forma absolutamente revolucionaria y cambia la forma de entender la comunicación, tan revolucionaria como fue en su momento el teléfono, vamos. Entonces voy a hacer un recorrido, espero que no se os haga pesado, pero creo que es importante. Después de esta década de los años 60, nos faltan una década completa para llegar a la primera persona que envió un correo electrónico, que fue este señor. Esta es una foto posterior, más actual, no muy actual, pero más actual, en el año 1971. Es decir, tenemos que tener en cuenta que también eso, convivimos con una herramienta como el correo electrónico como si fuera algo absolutamente natural, como si saliera en la naturaleza, y no es verdad. Es decir, el correo electrónico es una herramienta que, de hecho, es de las que menos ha evolucionado con el paso del tiempo, sigue siendo prácticamente igual a los emails que se hacían al principio, y sin embargo fue pues eso, la transposición del correo trasladado a una herramienta que fuera digital, ¿no? Pero en un contexto en el que de repente la gente podía enviarse mensajes a través de una red que era totalmente reducida. Había muy poca gente en este punto utilizando algo así, ámbito académico, ámbito institucional. En Estados Unidos, desde luego, no había muchísima gente utilizando esto. Llegamos a la década de los 80. La década de los 80 ya se empieza a imaginar qué iba a ser Internet. Se empieza a pensar en una Internet pues libre, un espacio que no tenía las restricciones que tenía el mundo físico, que no tenía fronteras, que podía ser un lugar nuevo, abierto a la experimentación, abierto al intercambio de ideas, una red de nodos, un lugar para compartir información, para compartir ideas, para poder eliminar todos los problemas que se veían en el ámbito físico. Esa era la idea, una idea un poco, pues eso, altruista sobre ese espacio nuevo, sobre ese nuevo mundo. De hecho, hasta la ficción refleja esa forma de entender lo que iba a ser Internet. Esta película es del año 82, es una de mis películas favoritas, que se llama Tron, y es una película que precisamente eso permite imaginar qué es ese mundo digital en el que podemos interactuar con otras personas. Llegamos al año 1989 y se crea lo que conocemos como la World Wide Web. Claro, Tim Berners-Lee lo que hizo fue facilitar, digamos, la navegación y el acceso a Internet. Era un espacio todavía que había sido muy restrictivo, muy localizado para gente del mundo de las universidades, sobre todo, ya os digo, en Estados Unidos centrado principalmente, aunque evidentemente ya había otras universidades de otras partes del mundo que estaban utilizando esta red internacional, pero se crea un espacio como más sencillo, con facilidad para la navegación, que es un término que hasta ese momento estaba solamente pensado para el mundo del mar, no para el mundo digital. La navegación, se habla de navegación, de hecho no sé si os acordáis, bueno, no, claro, Netscape, que era también de la primera era de Internet, ¿no? Que era como una cosa, como unas olas y como un barco, es decir, la idea de navegar en ese mundo digital. Y empezamos la década de 1990, en el año 1991, y os presento a un grupo que en realidad yo he conocido hace relativamente poco tiempo, pero que fueron precursoras y pioneras en la forma de entender y de visibilizar los problemas que iban a venir. Venus Matrix era un grupo de feministas, ellas son Josephine Stars, Julian Pierce, Francesca da Rimini y Virginia Barrat. Ellas crean el término ciberfeminismo
y redactan este manifiesto ciberfeminista para el siglo XXI, en el que advierten de que el discurso dominante sobre esa idea idílica de que Internet iba a ser ese lugar nuevo, libre, abierto, si no se ponían las medidas adecuadas, si no se gestionaba cómo iba a ser ese nuevo espacio, ese espacio virtual iba a replicar exactamente los mismos problemas que existían en el mundo físico, es decir, iba a haber las mismas desigualdades, los mismos problemas que podías encontrar en el mundo físico y ellas, de hecho, anticiparon problemas que hemos vivido actualmente, que vivimos actualmente, como son la exclusión, la misoginia, el racismo. Ellas vieron claramente que en ese espacio, si no se hacía algo, si no se intermediaba de alguna forma ese espacio, no existía una ley natural para que las cosas fueran justas, digamos, por defecto, porque fuera un nuevo mundo. De hecho, esto se ha experimentado a través del tiempo en las diferentes conquistas que ha hecho la humanidad. A la colonización de espacios lo han hecho siempre desde esa perspectiva. El nuevo mundo iba a ser un nuevo mundo, por supuesto arrasando con lo anterior y pensando que por ser nuevo no iba a traer problemas. Pero ya sabemos que no es verdad. Entonces, bueno, pues se vio como ellas, se ve ahora con la perspectiva, y yo las he conocido hace muy poco tiempo, me sorprendió y me fascinó que ellas hubieran hecho una lectura tan clara sobre los problemas que ahora mismo estamos viendo. Vamos a ir haciendo un repaso, y esto me parece también importante, voy a ir explicando esto también cronológicamente, de cómo han ido surgiendo todas las plataformas que ahora son las grandes corporaciones, que son las importantes, y he utilizado para presentároslas, aparte de poner el año de nacimiento de cada una, el logotipo de inicio, es decir, cuál es el logotipo con el que salieron al mundo, para que también veamos cómo han ido evolucionando las cosas, que también tiene una cierta gracia. Amazon, bueno, se creó en el año 1994, lo creó Jeff Bezos, y lo creó en principio como una librería online, ¿vale? Luego evolucionó en lo que evolucionó. Vamos con el otro gran gigante, que es Google. También había un logotipo anterior, pero duró muy poco y era bastante feo. Sí que he cogido este, que es en realidad el que estuvo más oficial desde el año 95. Google, creado por Larry Page y Sergey Brin, y que fue concebido el proyecto dentro de la Universidad de Stanford. Esto es en el año 95. Vamos al año siguiente, vamos al año 96. En el año 96 os pongo en esta línea de tiempo la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Hemos hablado antes del ciberfeminismo, que es lo que crean las Venus Matrix, y John Perry Barlow publica este manifiesto, esta declaración, que lo que dice es que este espacio, que en esta idea fantasiosa de que como es un nuevo mundo no hay nada malo y todo puede ser maravilloso, Barlow lo que defiende es la independencia del ciberespacio de la regulación gubernamental. Considera que si Internet es un lugar nuevo, no puede estar afectado por las políticas externas. Tiene que ser un lugar con una ética propia, interna, sus propias reglas, y que los gobiernos no deben intentar legislar sobre ese espacio. Os leo solamente el inicio, podéis buscar el manifiesto, es muy interesante. Os voy a leer solamente el principio para que veáis un poco el tono y el planteamiento que hace Barlow. Gobiernos del mundo industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro os pido, en el pasado, que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. Claro, esta idea de vamos a tener un Internet libre y las empresas nos molestan, las corporaciones no deben tener cabida aquí, puede ser muy bonito, pero incluso aunque eso no hubiera ocurrido, aunque no hubiera habido una cooptación del espacio de Internet por parte de las grandes corporaciones, el hecho es que las desigualdades y los problemas existen y han existido en Internet desde el principio. Si seguimos avanzando, vamos con otras plataformas que a lo mejor también tenéis identificadas. En el año 2003 nace Facebook. Nace de la mano de Mark Zuckerberg en la Universidad de Harvard. No sé si sabéis cuál es el origen de Facebook, pero no tiene nada que ver con lo que luego ha sido, con lo que luego se ha convertido. Que esto también es interesante. Los orígenes de las plataformas o de muchas de esas plataformas del mundo de Internet tienen una vinculación con, bueno, pues con una idea, desde luego, muy machista, en este caso Facebook y Mark Zuckerberg y sus compañeros,
lo que hicieron fue crear este espacio para poder puntuar a sus compañeras en su aspecto físico. Es decir, tenían un lugar para poder numerar cómo de buenas estaban sus compañeras en la Universidad de Harvard. Claro, esto luego fue mutando y se acabó convirtiendo en lo que conocemos como ese espacio en el que se suponía que nos encontrábamos las personas que nos habíamos conocido en el colegio o en el instituto y que habíamos perdido el contacto con ellas. Pero nada más lejos de ser un espacio blanco, después de haber nacido como nació, porque es importante recordar que Facebook estuvo implicado en el escándalo de Cambridge Analytica, fundamentalmente los casos tanto de Donald Trump en 2016 como el del Brexit en el Reino Unido de 2020. Esto lo que hicieron, y bueno, yo creo que lo siguen haciendo de una u otra manera, aunque sea con otras empresas, es utilizar los datos de usuarios de Facebook sin su consentimiento y sin su conocimiento y orientar publicidades para fomentar cierto tipo de mensajes, ¿no? Aunque incluso Zuckerberg reconoció en el Congreso de Estados Unidos su participación en estas historias, de hecho, pues ahí sigue. Es decir, la gente seguimos utilizando esta plataforma como otras, pues sin cuestionar los comportamientos éticos que tienen, ¿no? De hecho, Zuckerberg luego pues, ha ido, digamos, mutando en su forma de, en un principio eso, pidió disculpas por cosas, pero luego ahora se ha retractado de muchas disculpas que ha pedido. No sé si visteis hace unas semanas un vídeo que salió de él en el que le hacían una entrevista y hablaba sobre cómo consideraba que se había intentado reprimir la libertad en plataformas como la suya. Ahora lo comentaremos después. Otra gran plataforma que seguro que conocéis es YouTube, y YouTube nace en el año 2005, es creada por 3 ex empleados de PayPal y el origen tampoco es vamos a hacer una plataforma para subir vídeos. Una plataforma que se creó para hacer citas entre personas y entonces ellos tenían vídeos de mujeres que se presentaban y buscaban que los hombres hicieran vídeos también para presentarse. Era un Tinder. No sé si ya Tinder sigue existiendo o si ya o si no lo sé, no lo tengo tan claro, pero bueno, el Tinder en aquel momento, de los principios de los 2000, fue YouTube. Y vamos con nuestro pájaro favorito, Twitter. Twitter nace en el año 2006. Y esto fue creado por 4 emprendedores que habían pretendido hacer una plataforma de podcasting, no les salió muy bien, entonces decidieron reconvertir esta propuesta en un proyecto para enviar SMS, pero online, en lugar de desde el teléfono, desde Internet. Era una propuesta muy difícil de entender, porque igual que Facebook era un lugar en el que parecía claro que tú conectabas con gente que conocías y te intercambiabas mensajes con esas personas o compartías cosas con gente que ya tenías ese enlace de amistad y era una forma de estar al tanto de las vidas de otros como de los otros de la tuya. En el caso de Twitter, la cosa es un poco más complicada porque Twitter lo que plantea es que tú cuentes qué es lo que está pasando, qué es lo que te pone. Además, de hecho, te ponía en ese cuadro de diálogo para tú poner un mensaje, ponía qué está pasando. Yo recuerdo perfectamente abrirme la cuenta porque lo habían comentado en la carrera, decían que era una herramienta interesante, pero no se entendía muy bien qué era o para qué se utilizaba y tenía una limitación también muy curiosa. Solo se podían escribir 140 caracteres. Entonces, en un momento en el que, no sé, pues eso, otras estructuras como Facebook se entendían claramente, o ¿para qué es YouTube? Pues para intercambiar vídeos. Es decir, se veía que el caso de Twitter no se entendía demasiado bien ni para qué era, ni qué se podía hacer, ni que tuviera un potencial claro. Este es el primer logo, el del año 2006, y tuvo mucha evolución. Ha tenido un montón de versiones y solamente os voy a compartir en realidad un par que son la que fue más famosa y en lo que se convirtió después, en la parte oscura en la que se convirtió después. 2006. Nace sin mucho éxito. Es decir, es una pequeña burbuja. Esto de decirle, escribo algo sobre lo que estoy haciendo, lo que estoy viendo, lo que me está pasando a gente a la que no conozco, porque el sistema de seguir era, bueno, pues voy a ver
si sigo a alguien que dice algo interesante o si me siguen a mí, pero no había un sistema de reconocimiento. Tú podías tener un nick, no tu nombre personal, no era como Facebook en ese sentido tampoco, con lo cual resulta curioso, pero no acaba de entenderse muy bien, pero va evolucionando, evoluciona, y la explosión tanto de cuentas como de gente, digamos, utilizando, aunque siguió siendo siempre siempre ha sido Twitter la red social con menos usuarios de todas las grandes redes sociales, y sin embargo tuvo una explosión muy interesante. En el año 2011, en España, os he puesto 2012 aquí porque el logotipo es el del cambio a 2012, entonces me parecía que bueno, estaba bien, más o menos por localizar qué es cómo era más o menos en ese momento. Esta foto que pongo aquí, supongo que os sonará poco, que es la Puerta del Sol, con gente. Esto es el 15M. Esto es, para las que no lo habéis vivido o para las que no lo conocéis, es una serie de, digamos, de manifestaciones y acampadas que se produjeron en el año 2011. Bueno, en repulsa a muchas cosas, pero sobre todo como consecuencia en parte de la crisis que venía viviéndose en España desde el año 2008 con el tema de las hipotecas, y que, digamos, tuvo su lugar, digamos, de explosión en este lugar, en esta acampada que se hizo no solo en la Puerta del Sol, sino en un montón de plazas de España. Y esto fue, digamos, como el momento en el que se vio que Twitter podía ser una herramienta útil para hacer cosas, para coordinar cosas. Desde el ámbito del activismo, fundamentalmente, no desde el ámbito político, ni muchísimo menos. Esto había tenido un episodio anterior que es relevante y que permitió entender que en este momento Twitter podía ser una herramienta potente. Ese mismo 2011, en febrero, esto fue en mayo, fue la Gala de los Goya. La Gala de los Goya se retransmitía por Televisión Española, como se hace todos los años, y había ocurrido algo muy... Bueno, pues había habido una manifestación delante de la parte de lo que era la alfombra roja, por parte de gente que estaba protestando contra la ley Sinde, que era una ley relacionada con el tema de derechos y propiedad intelectual, y Televisión Española había silenciado esos gritos en la alfombra roja. Es decir, ellos emitían la señal de vídeo, pero la señal de audio la estaban emitiendo desde otra parte para que no se notara que había una protesta. Entonces, mucha gente que estaba o bien en el sitio o bien siguiendo por Twitter, ya sí, a ciertas personas que estaban allí, que estaban contando lo que estaba ocurriendo, de repente se vio lo importante que era la función que podía cumplir como herramienta una red social, en este caso Twitter, que permitía hacer periodismo ciudadano, permitía que la persona se convirtiera en un medio, permitía que si los medios de comunicación, fueran públicos o privados, no están contando lo que está ocurriendo, pero yo tengo un teléfono móvil y con eso puedo estar contando y retransmitiendo lo que está ocurriendo sin filtros, eso rompe muchos esquemas relacionados con la narrativa, el poder de los medios de comunicación en cuanto a la opinión pública, es decir, rompe muchos temas alrededor de la realidad política y de la narración política. Cuando en mayo ocurre, las acampadas empiezan en Sol y se van, digamos, replicando en un montón de sitios, Twitter hace una labor muy importante. La gente que estábamos por allí y que estábamos no solamente en Madrid, sino en todas las ciudades donde se produjeron todo tipo de acciones, no solamente las acampadas, sino acciones ciudadanas de protesta, lo que hicieron fue utilizar Twitter como herramienta para comunicar. También se utilizaba como herramienta para coordinar acciones. Y esto era algo que, por supuesto, ni los creadores de Twitter se plantearon como que iba a ser un uso que se hiciera de esta herramienta, porque tenía una idea, yo creo, algo más narcisista. Creo que la idea no era tanto que se contara, estamos delante de una manifestación y se está pegando a la gente, sino me estoy tomando una taza de café delante de este sitio tan bonito, que ahora lo tenemos muy interiorizado porque lo hemos vivido ese incremento del narcisismo y de las cosas bonitas o
fotografiables en una época posterior, pero en ese momento, desde luego, no era la inquietud de la gente que estábamos en Twitter, sino que era más el cómo podemos hacer llegar a la gente lo que está ocurriendo. De hecho, hubo, aquí estamos viendo ya cuando la acampada ya se ha hecho, digamos, efectiva, pero esto ocurrió después de una manifestación, la manifestación que se produjo el 15 de mayo, que era un domingo. Ese domingo hubo gente, unas 15, 20 personas que se decidieron quedar en la Puerta del Sol hablando, haciendo un círculo en el suelo para comentar, para intentar pensar de forma colectiva qué se podía hacer ante la situación que se estaba viviendo. Cuando a las 6, 7 de la mañana esas 15, 20 personas son violentamente retiradas por parte de la policía, de los antidisturbios, se generó una ola impresionante a través de Twitter en la que la gente vio con imágenes de vídeo que se habían retransmitido, bueno, que se habían grabado y se habían subido a Twitter, qué es lo que había ocurrido. Y eso generó una indignación colectiva que se plasmó en lo que veis en la acampada, ¿no? En lo que veis en esta foto. Ese potencial, en ese momento, ni medios de comunicación tradicionales lo vieron, ni lo entendían, ni los partidos políticos, ni las empresas. En ese momento en Twitter no había, éramos muy poca gente, muy poca gente. No había bots, era un espacio en realidad muy en construcción, pero sobre todo era útil para quien quería informarse de las cosas que estaban ocurriendo y los medios tradicionales no las estaban contando. Por eso fue tan importante y marcó una década completa. Durante esa década, de 2012 a 2022, que es el siguiente gran bloque, esa década completa, es una década, desde mi punto de vista, políticamente muy estimulante en lo que se refiere a la comunicación política en redes, que se crea una comunicación nueva. En Estados Unidos, esa década cambia completamente la forma de gestión de la comunicación pública en cuanto a los representantes políticos, que empiezan a utilizar Twitter como plataforma para transmitir sus mensajes en lugar de las tradicionales ruedas de prensa. En España no se llega tan a eso en esa década. Hay cosas que se empiezan a hacer en Twitter que se replican luego, digamos, en micros y en ruedas de prensa tradicionales, pero en Estados Unidos son mucho más radicales y de repente cambian y en lugar de convocar a los medios para hablar de cosas, pues utilizaban Twitter como una herramienta para empezar a comunicar. Después de ver un poco lo que estaba ocurriendo en Twitter con respecto al mundo del activismo, ya empiezan a incorporarse en esa década, empiezan a incorporarse pues, personas que no estaban, periodistas, políticos y empresas. Cambia mucho. De repente Twitter en esa década cambia muchísimo y se empieza a enrarecer. Es decir, empieza por un lado a tener más gente, a ser una arena política muy rica, pero al mismo tiempo empieza también a generarse mucho más. Twitter tuvo una cosa muy interesante y es que tenía desde lo más sesudo en cuanto a discurso político a lo más soft, porque mucha gente se utilizó Twitter como una herramienta para hacer humor. Y eso también es muy interesante, es decir, ninguna otra herramienta, es decir, aunque existían memes, y aunque han seguido existiendo memes y se han complejizado y se han seguido utilizando de otra manera y se han creado otro tipo, digamos, de herramientas, Twitter y esos 140 caracteres generaban una forma muy particular de comunicación. Entonces eso, Twitter, aunque seguía siendo una cosa pequeña, empezó a tener incidencia pública. Es decir, se conseguía saltar, por ejemplo, desde el activismo a agenda pública de los medios de comunicación, agenda setting, es decir, se generaba una noticia, aunque no fuera tal la importancia que tenía, pero se generaba un ruido en esa red social que los medios de comunicación utilizaban para decir la frase que se hizo luego muy popular de arden las redes. Y se arden las redes empezó en Twitter porque se generaba ruido. El trending topic era una cosa que tenía un sentido. Cuando en los años 2011, 2012, tú intentabas hacer que una palabra se pusiera en el trending topic de España, era súper sencillo. Era coordinarte con 5 o 6 personas, empezar a hablar de ese tema
y enseguida aparecían las listas que ofrecía Twitter como tema candente. Eso se utilizó por parte del activismo para generar ciertos temas. Es decir, si había un desahucio en un sitio en un día, se generaba todo un discurso y una campaña alrededor de ese desahucio para que el trending topic de ese momento fuera uno y que eso generara ruido para que los medios de comunicación lo publicaran en sus espacios, ya fuera radio, tele o prensa. Con lo cual, bueno, esta década completa, aunque no sea completa, pero cómo empieza en ese 2011, 2012, es muy interesante y es muy, bueno, pues eso, empieza a haber muchas cosas interesantes y al mismo tiempo empieza también, en paralelo, empieza a polarizarse más la opinión pública. ¿Qué es lo que hace? Es decir, aquí yo no tengo la respuesta, que sea antes el huevo o la gallina, no sé si antes es Twitter el que genera esto, si es yo creo que es la sociedad, son los medios, es el momento, el contexto cultural, el contexto social, el contexto histórico, son muchas cosas y otra cosa es que las redes sociales puedan favorecer ciertas actitudes o ciertos discursos, ¿no? Llegamos al año 2022. Ha pasado una pandemia que, por ejemplo, en España, en el año 2020, se dispara la creación, por ejemplo, de bots de derechas. Los bots de derechas generan un discurso de odio, son cuentas anónimas con mensajes racistas, machistas, homófobos y transfobos. Tiene mucho que ver en esos últimos años, desde el 19 hasta el 22, tiene mucho que ver, pues evidentemente el COVID y la pandemia y el encierro nos afectaron a toda la sociedad. En paralelo hay una ola reaccionaria que está viniendo y una de las causas de esa ola reaccionaria yo creo que es la última ola del feminismo, con unos reclamos importantes que de alguna forma pues, para la ola reaccionaria no son asumibles. Y en España concretamente tenemos la aprobación de dos leyes, una en 2022 y otra en 2023. En 2022 la Ley de Libertad Sexual, que es la que se conoce como la Ley del Solo sí es sí, y en 2023 la Ley de los Derechos de las Personas LGTBI, conocida como Ley Trans. Esos años, desde el 18 al 21, fueron años muy duros, de muchísima violencia en redes sociales, o sea, en general en redes sociales, pero en Twitter en particular. Muchas mujeres se fueron de Twitter porque era insoportable. Establecer diálogo era imposible, eran todo ataques, amenazas. Y claro, también dices, oye, yo estoy aquí en parte pues para disfrutar de cosas que pueden ser interesantes, pero llega un momento en el que ese nivel de ataque no hay quien lo soporte, ¿no? En el año 2022, con este caldo de cultivo, con esta polarización, con esta violencia, Twitter ya se había convertido en un lugar muy hostil a muchos niveles, también a nivel de publicidades. Es decir, durante mucho tiempo, en esa primera década, no había habido publicidad o la publicidad era muy anecdótica, pero de repente se produjo, claro, también un ascenso, se vio que era un lugar en el que había mucho intercambio, digamos que tenía incidencia, entonces muchas empresas deciden que van a poner dinero para poder estar promocionadas en esta red social, pero tú podías, por ejemplo, bloquear las cuentas de esas empresas y es verdad que notabas una reducción de la aparición de esos anuncios. Pero, por ejemplo, sí que empezó a cambiar también un poco el que tú no veías a toda la gente a la que seguías, tampoco te veían a ti, no tenías la misma incidencia. Empiezan a cambiar cosas, no de forma dramática, pero sí, digamos, quedaba ya muy atrás aquellos 140 caracteres, que también se amplió su espacio, quedó muy atrás. Y llegamos, pues eso, a este 2022, un año complicado, y Elon Musk decide pues que si no puede modificar todo lo que quiere de Twitter, porque ha sido uno de los que estaba, digamos, dando la paliza constantemente desde su cuenta, pues entonces saca un órdago y dice que se compra Twitter, como el que se compra una caja de tabaco, se compra Twitter. Se compra Twitter para convertirla en su red social. Se compra Twitter porque es una persona que tiene mucho dinero y se puede permitir el lujo de sacar un talón
y decir que me compro Twitter. Se compra Twitter y lo convierte en esta cosa espantosa que tiene un particular, este señor tiene particular amor a esta X, porque es una X que ha intentado tener en diferentes proyectos en su vida y no sé, hay algo ahí que le motiva mucho. Entonces se carga el pajarito y genera esta X, cambia todas las políticas, despide a muchísima gente, o sea, se carga, digamos, la herramienta como tal. Había en ese momento gestores de denuncias, es decir, tú podías denunciar si una cuenta estaba, yo qué sé, pues insultando, amenazando, lo que fuera, y había una serie de personas que se encargaban de analizar si esa cuenta respetaba o no las políticas de uso de Twitter, y entonces si la respetaba, vale, pues no hacían nada, pero si no la respetaba, bloqueaban a ese usuario. A una de esas personas que bloquearon, que se bloqueó en el año 2021, fue a Donald Trump. Donald Trump fue bloqueado por Twitter por invitación a la violencia, ¿vale? O sea, un señor que había sido bloqueado, pues cuando Elon Musk compra Twitter y lo convierte en X, por supuesto, lo que hace Elon Musk es quitarle la prohibición, el baneo a Trump. Elimina a la gente que se encargaba de gestionar todas estas denuncias, elimina todas las políticas, digamos, de protección contra el usuario, ¿no? O sea, es decir, no hay ningún tipo de protección y esto es la ley de la selva. Favorece con los algoritmos el discurso de odio y sus propios discursos. De hecho, tú no le sigues y a ti te aparecía él permanentemente en tu feed, aunque tú no le siguieras. Eso es, o sea, tú si rompes no sé, la programación de una herramienta, la transformas hasta ese punto, en realidad te has cargado la herramienta, ¿no? Y hace más cosas. En el año 2023 decide que también, como se ha comprado Twitter, ¿por qué no se va a comprar Wikipedia? Entonces, aquí veis un pantallazo de una cosa que dice que Wikipedia no está a la venta, que no es una herramienta para que tú puedas comprártela, a lo cual él, que es como un niño, Elon Musk, pone una cosa de que qué pereza, de sueño, de qué aburrimiento, y esto fue en el año 2003, dijo que daba a Wikipedia $1 billón si cambian su nombre por Wikipedia, o sea, por Penepedia, si lo tradujéramos a español. O sea, el nivel la edad mental de este señor pues es de 3 años. ¿Qué ha pasado? Ah. De repente se va y me asusto. Y dice que eso, ¿no? Que lo que puede hacer es comprarse la Wikipedia. Comprar no, darle dinero si cambia por un nombre que a él le parece que es muy divertido, ¿no? Pensando que esa es la manera de quedarse o de cargarse una herramienta como Wikipedia. Y en el año 2024, en diciembre, directamente ataca a Wikipedia. La llama Wokepedia, que hace una alusión a la palabra woke. Ya sabéis que este es el gran insulto de la ola reaccionaria. Somos woke porque defendemos los derechos humanos. O sea, ser defensor de derechos humanos es ser woke. Woke en realidad viene del inglés estadounidense afroamericano, que hace una denominación sobre la conciencia en relación a cuestiones sociales y raciales. Ya me diréis vosotros qué tiene que ver esto con algo negativo. Bueno, el caso es que pide que se deje de donar a Wikipedia y no sé por qué, es que a lo mejor no sé si es vale. Pide que se deje de donar a Wikipedia y bueno, pues que de esa forma pues tiene que haber una restauración en la autoridad editora. Entonces, vamos a volver un poquito atrás, solamente un momento. Vamos al año 2001, que es cuando nace Wikipedia. Wikipedia nace como un experimento. Nace en Estados Unidos, nace como un experimento que no se sabe qué es lo cómo va a evolucionar. Lo crean Jimmy Wales y Larry Sanger y ellos, bueno, lanzan esta propuesta para que desde cualquier parte del mundo cualquier persona pueda
documentar cosas y, por otro lado, que cualquier persona pueda acceder a esa documentación. Intentan como tener una idea un poco abierta sobre qué es una enciclopedia. Luego explicaré un poquito más de Wikipedia, solo un poquito, pero nace con, digamos, que si vosotros apuntáis ahora en papel lo que es Wikipedia, nadie se cree que funcione, porque en realidad es un poco es un experimento que además no es universal en cuanto a que en todos los sitios funcione bien. Wikipedia funciona bien en algunos idiomas, hay más de 300 Wikipedias, cada una es por idioma. Y algunas funcionan muy bien, otras no tanto, y no hay en todos los sitios. Pero bueno, es interesante como una herramienta. Volvemos un poco más al presente, vamos al año 2019, donde nace Blue Sky, que es otra red social que la crea en 2019 Jack Dorsey, que fue uno de los fundadores de Twitter. Y lo hace precisamente porque quiere crear una red descentralizada, un poco para recuperar esa idea primigenia de lo que fue Twitter. Y lo que ocurre es que con la compra de Twitter, convertida en X, a finales de 2024 hay una migración masiva de personas a Blue Sky, un poco abandonando el mundo tóxico de Twitter y pensando que Blue Sky es el espacio que puede ser y os puede traer otra nueva red social, al menos con otros parámetros. Y la llegada de Trump en enero de 2025 genera una segunda ola también de EU. En paralelo, hay gente que se sigue quedando en Twitter, incluso hay un discurso desde la izquierda, desde ciertas partes de la izquierda, diciendo que hay que hacer frente al discurso de odio, al discurso fascista en Twitter, cuando en realidad se sabe que muchísimas de las cosas que ocurren en Twitter están hechas por bots. O sea, que ni siquiera es que estés discutiendo con una persona y puede haber un diálogo para intentar convencer a esa persona de que no sea una persona nazi. Pero es que más allá de esa utopía de que creas que puedes convencer a alguien de que no sea nazi, es que muchas veces ni siquiera estás hablando con una persona en cuanto a que esa persona está controlando a lo mejor 20 cuentas distintas o que directamente son granjas de bots que contestan y que te hacen una provocación para que tú en realidad sigas generando un contenido en una red social que se nutre de ese contenido. Bueno, Blue Sky nace en 2019, pero en realidad empieza a tener algo de vida hace, pues en realidad, en los últimos 6-9 meses. ¿Y qué estamos? ¿Qué estamos ahora? Pues tenemos un Internet en el año 2025 en el que, fundamentalmente hay empresas que ocupan el gran espacio y la gran atención que tenemos de todo. Es decir, nosotros tenemos teléfonos móviles, vamos, digamos, recibiendo todo el rato inputs por todas partes que es muy difícil también resistirse a ellos, ¿no? Porque entre los clickbaits, los vídeos de gatitos, los vídeos virales de lo que sea, declaraciones provocativas, discusiones que no llevan a ninguna parte y luego, por supuesto, comprar, pues es muy difícil abstraerse, incluso pensar en este espacio, pensar críticamente en qué estamos haciendo con Internet, qué es Internet y cómo lo utilizamos. Y, bueno, y por supuesto todas estas empresas lo único que buscan es digamos, sacar rendimiento a nuestros datos y que, digamos, el individualismo sea lo que prime por todas partes y minar datos con los que pueden sacar dinero. O sea, no hay ningún objetivo altruista por parte de esta gente. Si volvemos un poco a aquel Internet de los años 80, a esa idea de que Internet puede ser un lugar en el que nos intercambiemos, pues siguen quedando espacios. Pocos, pero siguen quedando espacios. Son los que voy a contar muy rápidamente. Wikipedia es uno de ellos y pese a que hay una frase que yo repito mucho, que sigue siendo una frase muy utilizada de no te puedes fiar de Wikipedia, además estoy en un contexto universitario que lo voy a decir con más fuerza todavía, no te puedes fiar de Wikipedia porque la puede escribir cualquiera. Esa frase que yo llevo editando Wikipedia más de 17 años y lo he escuchado siempre, lo sigo escuchando a día de hoy. Me parece, o sea, que es una frase que se dice primero por desconocimiento y luego por clasismo. Creo que el hecho de que cualquiera podamos escribir en Wikipedia es algo que debería ser aplaudido y valorado por la sociedad civil, porque es la primera vez en la historia que podemos hacer algo así, que podemos intervenir en la narración colectiva de la historia
cosa que no habíamos podido hacer en ninguna etapa de la historia pasada. De hecho, yo le doy la vuelta a la tortilla y creo que Wikipedia es la revolución de las cualquiera, porque podemos documentar y podemos acceder a ese conocimiento de una forma libre, abierta y gratuita. ¿Por qué se cabrea Elon Musk y por qué intenta que no se financie Wikipedia? Porque Wikipedia rompe con la lógica capitalista. La gente que contribuimos en Wikipedia lo hacemos de forma altruista. Nadie cobra por editar en Wikipedia. Si tú no puedes comprar con un talonario, ¿cómo puedes hacer que el discurso se mueva hacia lo que tú quieres? Es más complicado. No hay un consejo editorial. No puedes movilizar ni por miedo ni por dinero a quien se supone que puede decidir el contenido, porque el contenido es de cada persona que edita. No puedes, de momento, no puedes ir a cada una de esas personas y comprarla o machacarla, que podrían ser las dos alternativas. Permite, por otro lado, descentralizar el conocimiento, cosa que no estamos tampoco acostumbrados. Tenemos una concentración de medios y una concentración de conocimiento siempre. Además, nosotros particularmente tenemos una mirada que no miramos hacia Asia, no miramos hacia África, solo miramos hacia lo que tenemos cerca, que es Europa y Estados Unidos. Vemos algo más Latinoamérica, pero más por una cuestión cultural y de idioma que por una cuestión de que en realidad seamos conscientes de que, pues eso, de que el conocimiento debería estar mucho más abierto, deberíamos poder observar otras cosas, pero nos centramos en lo que nos centramos. Y esta herramienta permite que eso no sea tan fronterizo. Por otro lado, nos ayuda a construir una memoria colectiva. En cada época de la historia ha habido destrucción de memoria, siempre. Después de montones de conflictos y cosas, siempre ha habido destrucción de memoria. Y ahora también. Ahora están desapareciendo muchísimas páginas y de hecho es uno de los grandes problemas que tenemos en Internet, que no todo lo que existía o que por el hecho de ser digital se mantenga a través del tiempo. Entonces, bueno, es un proceso que se sigue necesitando hacer de forma permanente. Por otro lado, Wikipedia fomenta la autonomía digital porque utiliza software libre. Y esto es otra cosa también que rompe con la idea de las grandes empresas, las grandes corporaciones, con sus plataformas privadas. Al principio de todas las redes sociales, tú podías entrar en todas sin tener cuenta y ver qué es lo que estaba pasando ahí. Con el paso del tiempo las fueron cerrando. Solo puedes acceder si te creas una cuenta. Eso es todo cerrado, todo opaco y, por supuesto, con un software que es de código cerrado. Y bueno, sobre todo y por encima de todas las cosas, Wikipedia rompe, o sea, se sale del control de empresas y gobiernos, que no quiere decir que no lo intenten. En muchos sitios, por supuesto, pero aparte a nivel particular ha habido políticos que han intentado presionar a Wikipedia, que en realidad Wikipedia es la herramienta, intentan presionar a la figura jurídica que está detrás, que es una fundación con sede en San Francisco, que se llama la Fundación Wikimedia. Yo necesito que quiten esta información porque es mentira, ¿no? Esto ha pasado y ha pasado en España y ha pasado en muchos países. Wikipedia tú no publicas sobre lo que sabes, sino sobre lo que existe información de otras fuentes. Es decir, Wikipedia es una fuente terciaria que utiliza fuentes secundarias. Entonces tú recabas esa información, la organizas y eso es lo que tú pones en el artículo. No pones lo que tú quieres, sino que pones aquello que está verificado. Entonces, todas esas denuncias no funcionan. Y eso es una cosa que a los poderosos les cabrea profundamente. El otro espacio que para mí es importante y fundamental es Internet Archive, la memoria de Internet. Si no lo conocéis, aparte de que es un espacio importantísimo de documentación, si por ejemplo queréis entrar en una página web que ya no existe, podéis entrar a una parte que tiene Internet Archive que se llama Wayback Machine, que es la máquina del tiempo, la máquina para volverte atrás en el tiempo, y puedes ver esas páginas como eran. Puedes poner ese enlace y mirar cómo eran esas páginas. Y si existe una grabación de ese momento, tendrás acceso a esa información. Internet Archive y Wikipedia están enlazados en esto, muchas cosas. Existe un bot que va localizando referencias, que ve si están rotas, accede a ellas a través de Internet Archive y restaura el enlace roto para que no perdamos esa información. Y sin embargo, sigue desapareciendo muchísimo contenido en Internet todos los días, porque hay medios de comunicación que desaparecen, locales, hiperlocales. Bueno, por ejemplo, ha pasado en Argentina con el ascenso de Milei, desapareció la agencia de noticias de Argentina, que eso era, bueno, o sea, muchísima información que desapareció completamente.
Y bueno, también es un papel importante el hecho de que tú al final aquí tienes la posibilidad de acceder a cosas para que no puedan decir yo dije una cosa y en realidad dijo otra, ¿no? Es decir, los políticos tienden a modificar sus discursos, pero claro, si tú no tienes un lugar al que recurrir donde esté esa información, es muy difícil también combatir la desinformación y la manipulación de los gobiernos. Por último, solo una red social que podría ser, digamos, la que permitiera cuestionar un poco qué estamos haciendo en cuanto a redes sociales, sería una red social descentralizada como Mastodon, que en lugar de ser servidores privados, o sea, privados son, pero son servidores que están los llevan personas y no empresas, nos permite crear una red de conexión entre pares para que esas comunicaciones bueno, pues sean distintas de las que establece o permite una empresa, ¿no? Es verdad que yo siempre digo que hemos asumido que hemos asumido que las redes sociales en general son todas hechas por empresas, ¿no? Es decir, no tenemos una inquietud o al menos una necesidad de reclamar que haya redes sociales públicas, igual que existen medios de comunicación públicos. Es decir, aceptamos que hay una tele y una radio públicas, desechamos hace tiempo, no sé muy bien por qué, que no exista un periódico público de papel o digital, pero ¿por qué no redes sociales públicas? Son espacios de comunicación importantes para nosotras, igual que correos electrónicos. ¿Por qué no tenemos correos electrónicos públicos, sino amparados por empresas, ¿no? Entonces, estos tres espacios, tanto Wikipedia como Internet Archive o Mastodon, bueno, pues mantienen, pese a todos los pesares y pese a los problemas que tenemos, pues creen en un conocimiento libre, abierto, gratuito, que sigue estando ahí, ¿no? Podemos seguir haciendo. Y llegamos a qué es lo que queremos en el futuro. Es decir, tenemos un panorama bastante complejo y tenemos tiempo en realidad. Siempre hay tiempo para pensar qué es lo que queremos, pero hay que tener conciencia de eso, de dónde venimos para ver a dónde queremos ir, ¿no? Yo descubrí que las ideas de Venus Matrix, que a mí me sorprendieron mucho, resuenan hoy con una fuerza brutal y de hecho ellas llamaban a ser el virus del patriarcado, ya en una época en la que esto me parecía muy lejano, pero no, ellas lo tenían clarísimo. Y ellas invitaban también a desmontar las estructuras digitales que perpetúan la desigualdad y que hemos visto que efectivamente es así. Defendían la inclusión de principios de diversidad y equidad. Fijaos que Trump, en sus montones de decretos, esto según han entrado en los primeros 100 días, estableció que todo lo que fuera diversidad, equidad e inclusión, que es las siglas DEI, que no podían estar en ningún espacio de la administración pública. Y de hecho, me parece que son las embajadas de todo el mundo, no pueden tener negocios, no pueden comprar a negocios en los países en los que están, que tengan políticas que defiendan DEI, es decir, que defiendan diversidad, equidad e inclusión. Fijaos lo importante que es y en un momento en el que se está negando hasta eso, desde la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ellas defendían una estrategia para tener una Internet sostenible, que en ningún caso nunca nos hemos parado a pensar que queremos que sea esta Internet, sino que hemos dejado que las grandes empresas lleguen y y de alguna forma pues hagan con el espacio lo que quieran, ¿no? sin defender. Nosotras, yo creo que desde la sociedad civil tenemos una obligación, es decir, esto no va a pasar, si queremos que esto cambie, no va a pasar si no nos organizamos de forma colectiva, si no reclamamos pues eso, que las políticas garanticen. No puede ser que Meta opere en España y que Instagram no respete derechos humanos y que se pueda insultar a una persona del colectivo LGBTI. Es decir, no tiene ninguna lógica que eso sea así, sino que debemos reclamar esa protección. También es nuestra responsabilidad como ciudadanía, ¿no? Es verdad que a nivel individual cuesta mucho no entrar en los vídeos de gatitos y no dejarnos seducir por todos esos inputs que nos llegan, pero a nivel colectivo es donde yo creo que es la importancia de organizarse y pensar juntas que para tener un Internet del futuro esperanzador y distinto y abierto, como se soñaba en sus inicios, pues tenemos que organizarnos y reclamar ese tipo de políticas para protegernos. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Patricia. Vamos fenomenal de tiempo, según lo previsto. Si os parece, dejamos un rato para que quienes estáis aquí podéis plantear, comentar lo que queráis, plantear alguna pregunta y también para quien está conectado o conectada o abrir los micros. Hay poca gente y no va a ser una jaula de grillos, así que yo creo que es posible si alguien le quiere expresar alguna pregunta o algún comentario de viva voz o si lo puede hacer o si lo quiere hacer por el chat. Mira, Gaspar ya ha levantado la mano. Así que si, Gaspar, si quieres abrir el micro y plantear, y si no por el chat, como tú prefieras. Sí, pues si se me escucha, prefiero plantear la reflexión o la pregunta de viva voz. Lo primero, Patricia, agradecerte la charla y sobre todo felicitarte por la capacidad comunicativa y sobre todo por ese equilibrio entre un discurso más académico pero también más divulgativo. Creo que ha sido muy útil para probablemente la variedad de perfiles que estamos asistiendo a la charla. A ver, la verdad es que has tratado muchas temáticas que me parecen muy interesantes y lo primero, bueno, me hubiera gustado estar presencialmente, entre otras cosas, para poder ampliar esta pregunta o este tiempo que voy a utilizar en una charla un poco más amplia contigo y en cualquier caso, pues espero que haya oportunidad en otro momento. De todas las cosas que has dicho, bueno, pues me quedo con alguna en la que estabas reflexionando a medida que estabas hablando, planteándola, porque obviamente creo que ha quedado muy claro, ¿no? Esa tensión entre esa promesa original de las redes sociodigitales. Además, me ha gustado mucho esa línea del tiempo, ¿no? De dónde venimos y cómo ha evolucionado, pues esa idea de la democratización, la horizontalidad comunicativa, la participación ciudadana, que era o que estaba inicialmente planteada en el origen de la construcción de Internet y, bueno, pues esta deriva actual que también has señalado de estos modelos más opacos, desregulados, marcados sobre todo por una lógica comercial y en definitiva, bueno, pues a mí me parece interesante desde varios planos, pero sobre todo desde cómo se transforma un poco la construcción del ciudadano digital que participa en las redes, ¿no? Porque yo creo que el modelo que has planteado, que creo que es más o menos reconocible, el de X, es esta idea donde, bueno, pues se participa de una manera más reactiva que quizá deliberativa, que es más emocional que racional, donde se refuerzan las cámaras de las burbujas, las cámaras de eco, donde se penaliza, y lo ha señalado también, o se excluye esa diferencia. Y entonces a mí, de alguna manera, cuando planteabas esa idea y que efectivamente ha sido así, ¿no? De alternativas, ¿qué alternativas? Y este movimiento de, bueno, pues vamos a pensar a otras redes sociales donde el modelo sea más descentralizado. Pero claro, no sé, al final vuelve a ser otra fragmentación del espacio público, porque aquí como usuario tienes que tomar una decisión. Esto me recuerda un poco al concepto y a la idea de consumidor político, ¿no? Lo personal es político y al final con cada una de estas acciones cotidianas pues podemos incidir en nuestra sociedad y en ámbito político, no solo con el voto. Y entonces, pues igual que el ticket de compra, pues puede ser una papeleta de voto, es decir, podemos boicotear determinadas empresas o hacer un boicot, es decir, promocionar otras, pues esto, mi escritorio de aplicaciones, por ejemplo, pues refleja de alguna manera qué tipo de ciudadano quiero ser en el ámbito digital y en este sentido, pues boicoteo X y me paso a otras redes más descentralizadas, pero no sé hasta qué punto, y ahí va un poco la reflexión, la pregunta, esto elimina las cámaras de eco, porque al final creo que de alguna manera las reconfigura, ¿no? Porque en lugar de ser una polarización por confrontación, pues es una polarización por segregación. Estoy con aquellos en los que me encuentro más cómodo. Es verdad que eliminas, como tú decías, pues algunos discursos dirigidos incluso de manera artificial por bots, un ruido excesivo y en esto, claro, estamos ahora en un momento de dieta digital excesiva, donde además esto genera pues un déficit de atención generalizado, donde los argumentos son cada vez más débiles, donde el lenguaje cada vez es más simple, donde todo lo que se viraliza es precisamente porque tiene una carga emotiva. Entonces, no sé hasta qué punto, como usuarios o como ciudadanos, tenemos que tomar la decisión de salir de redes sociales más centralizadas, que evidentemente están
haciendo lo que quieren desde el punto de vista de la moderación, de la regulación, etcétera, y hacia otras donde nos encontraremos más cómodos seguro, pero no sé hasta qué punto llegarán otro tipo de narrativas alternativas que pueden ayudar. Y en esto, cerrando ya, tiene que ver fundamentalmente con lo último que te estaba señalando, que es al final lo que tiene que ver con temáticas que están relacionadas con qué hacemos desde el punto de vista de lo no digital, es decir, porque al final esto es como una flojera de participación, lo que hacemos en el campo digital al final se queda un poco quizá poco, perdonad. Disculpad, cerrando la reflexión, ¿hasta qué punto, cómo trasladamos nuestra participación en el ámbito digital al ámbito eh, cotidiano y presencial? Porque finalmente creo que es ahí donde se juega el terreno importante, porque si no, nos quedamos como en una flojera de participación que en el ámbito digital no sé si termina por trascender. Gracias, no sé si ha atendido mucho la reflexión o entre reflexión y pregunta general. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Gaspar. Bueno, yo aquí te voy a dar mi postura. Yo, a ver, creo que durante esa década que os he hablado de una década de, digamos, de auge de Twitter como herramienta de participación, yo creo que ha seguido siendo una cosa súper pequeña, súper reducida y que la interacción que se ha hecho ha sido porque surgió de forma orgánica. No hubo una reflexión previa, se vio que tenía pues eso, que era interesante lo que se podía hacer con Twitter y se empezó a utilizar. De hecho, mira, yo con algunas personas llegamos a dar formación de este uso de las redes sociales a gente de lo que en aquel momento se llamaban los PIGS, no sé si os acordáis, que eran Portugal, Italia, Grecia, Irlanda y España. Porque estábamos haciendo un uso totalmente creativo de, pues eso, de una herramienta como, no solo como Twitter, había otras herramientas, también el uso, por ejemplo, de pads colaborativos que no se utilizaban en otros sitios, que no pertenecían a los documentos de Google, por ejemplo, eso para mucha gente era como muy disruptivo, ¿no? A ver, yo pienso que las redes sociales, mucha gente no las utiliza para interactuar políticamente, las utiliza para informarse. El tema es por qué utilizamos las redes sociales para informarnos, cuáles son nuestras carencias. Y ahí creo que esto es como todo, tú vas madurando y vas viendo si lo que quieres es ir a comprarte alimentos precocinados o si quieres verdura y carne fresca en el mercado. Es decir, hay un tema también de responsabilidad individual y de cómo colectivamente no hemos articulado los espacios de diálogo entre personas. Es decir, ¿por qué la gente se empeña en utilizar una herramienta, ya sea Twitter, ya sea Facebook, Instagram? Es que me da igual. Para ponerse en o sea, yo qué sé, para organizar una actividad del barrio, si para que tú llegues a una actividad en tu barrio, lo que tienes que hacer es conocer a la gente de tu barrio. Entonces, estamos, yo creo que poniendo encima de las redes sociales una utilización que creo que, bueno, que no es necesario utilizarlas para lo que creemos que hay que utilizarlas, que creo que si tú quieres activarte políticamente tienes que hacerlo de forma, o sea, tienes que intentar entender cuál es tu contexto, evidentemente, y puedes hacer, digamos, batallas en varios lugares. Puedes decir, vale, yo quiero utilizar Twitter porque quiero seguir utilizándolo como herramienta, porque creo que es una arena política importante, pero honestamente no es el lugar de incidencia política, Twitter. Lo que pasa es que a veces también resulta más cómodo que en lugar de conocer a tus vecinas y organizarte para reunirte mensualmente en un espacio en tu barrio, pues a veces resulta más fácil utilizar Twitter como barra de bar en la que todos despotricamos sobre cómo están de mal las políticas X, Y o Z. Yo soy una defensora ultranza de las redes sociales digitales y me ha parecido que se podían utilizar para el bien herramientas que estaban creadas para el mal. Con el paso de los años, supongo que también la edad, me voy dando cuenta de que yo he sido excesivamente ingenua con esta percepción, porque que yo utilizara la red social, en este caso Twitter, para hacer el bien, no quiere decir que las organizaciones que tienen fuerza, que tienen gente, que tienen dinero, que pueden hacer cambios, pueden utilizarlas con mucha efectividad y hacer algo que no tiene nada que ver a lo que yo estoy defendiendo. Entonces,
No seamos ingenuas, ni pensemos que tenemos que depositar toda la energía en un espacio, sea cual sea, ni pensemos que una red social distribuida como Mastodon es el cambio que necesitamos. Yo no creo que ninguna red social vaya a sustituir lo que vivimos con Twitter en el año 2011 y 12, porque los contextos históricos y sociales cambian, y los tecnológicos también. Entonces, no es que hubiera una concentración brutal en 2011 y 2012 en Twitter, había muy poca gente, pero da igual, porque de repente esa herramienta cobró una importancia particular que ocupó mucho espacio a nivel de presencia en medios de comunicación convencionales, a nivel de incidencia política, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, y como tecnófila me reconozco en estas afirmaciones sobre ver las redes sociales como que tienen que ser de una determinada manera o tenemos que estar, y cada vez soy más partidaria de ver para qué queremos estar. Es decir, que creo que una cosa es la inercia de quien se mete en una red social, yo que sé, en Instagram, porque ve vídeos que le parecen interesantes, y otra cosa es cuánta gente es generadora de contenido, cuánta gente realmente está preocupada por tener diálogo con otras personas en redes sociales o divulgar cosas interesantes en redes sociales. Y esa proporción es tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que bueno, que no nos puede distorsionar la visión que tenemos sobre lo que son las redes sociales, que son herramientas en general y masivamente de manipulación. Eso lo ha demostrado Facebook con cosas terroríficas y lo ha demostrado Twitter con el cambio de los algoritmos y en Instagram pues ha pasado con otras cosas también. Entonces, veamos las herramientas para lo que son e intentemos ver si las queremos seguir usando o no, pero no intentemos, yo creo, que no hay que intentar buscar ni la red social ideal, ni que el hecho de que nos fragmentemos en muchas redes sociales va a hacer que eso cambie esencialmente algo en el terreno político. Creo que nos falta muchísima movilización ciudadana y esa movilización no se hace en redes sociales. Lo siento, pero es absolutamente ingenuo pensar que porque estemos concentrados en una única red social, que es falso por otro lado, eso hace que la incidencia política cambie. Yo creo que la incidencia política solo cambia si de forma masiva la gente está sindicada, si la gente masivamente conoce sus derechos y los defiende de forma activa y proactiva. Bueno, gracias, Patricia. Sí, no sé quién ha levantado primero. No sé si quienes están conectados y lo estáis escuchando. ¿Muevo el micro? Irene. No se escucha, Marta, pero bueno, no sé si luego puedes hacer un mínimo resumen, Vale. quizá por la respuesta lo podemos interpretar. Vale, a ver. Sí. Vale, bueno, primero de todo, muchísimas gracias como estudiante egresada del máster en el que se desarrolla esta actividad. Me parece mucho más interesante porque creo que ya tenemos las herramientas para poder entender ciertas cosas y verlo sobre el terreno, sobre la actualidad más vigorosa, resulta de mucho interés. Y más de una persona que trabaja activamente tanto en redes sociales como en esa realidad, ¿no? Que a veces disociamos la realidad de redes sociales con el resto de vivencias y de circunstancias cuando realmente todo forma parte de una misma realidad. Bueno, yo quería decir un par de comentarios que a lo mejor no son interesantes, pero... Sí, sí, le podemos... Sí, voy a mover uno. Claro, dos. Claro, toma. Voy a poner aquí con la audiencia y así o sale volando o amplifica la señal. Esto es muy plato de televisión. Una cosa que me ha parecido muy interesante en tu presentación en este orden cronológico es que ya desde el principio de Internet había cierta deslegitimidad de las instituciones públicas, ¿no? Es decir, este nuevo espacio tiene que ser diferente a lo que teníamos, los gobiernos, por favor, que no se metan, y sin embargo hemos visto lo que pasa cuando quien lidera ese nuevo espacio son entidades privadas y que ahora, un poco como asigna es, ¿por qué no hay un correo electrónico público? ¿Por qué no hay redes sociales públicas, no? Y al final, pues los gobiernos, los estados, pues no son, algunos de ellos no son tan malos como muchas de las personas piensan, intentan deslegitimar su acción de protección a la ciudadanía y también como su posible trayectoria, ¿no? en el ámbito digital. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del correo electrónico era en las instituciones como puede ser la Universidad de Murcia o como puede ser el conservatorio que tenían hace años un correo desarrollado
dentro de la institución y ahora mismo la Universidad de Murcia, por ejemplo, desde hace, no sé, 2 o 3 años, ya tiene correo con Microsoft, en el caso del conservatorio con Google, que los datos ya, bueno, la universidad sigue en pie, pues no sé muy bien por qué. Otra cosa que de Twitter, bueno, soy una usuaria que sigue en Twitter contra todo pronóstico. Me da un poco de vergüenza después de todo lo que hemos aprendido en el máster y después de todo lo que has dicho aquí. Intentaré hacerme más responsable de mis actos como usuaria digital, pero sí que comentar a las personas que no sé si estáis o no en Twitter, una cosa que a mí me parece muy interesante, que estoy viendo desde hace unas semanas, es que a mí una de las cosas que me parece más interesante de Twitter era meterme en los comentarios y ver un poco el intercambio de opiniones. Y ahora, o incluso ver cómo cuando alguien no sabía algo, se lo inventaba, pero es que ya ni siquiera tenemos la capacidad de inventárnoslo o de preguntar o mencionar a fulanita o a una amiga que quizás sepa la respuesta y directamente se menciona un bot para que te dé la respuesta sobre, yo qué sé, de qué marca es el vestido que llevas influencer o cualquier noticia, ¿no? En vez de directamente ir a buscar a medios de qué se está hablando, sino directamente preguntarle a un bot y creerle cuando no sabemos exactamente cuál es la intencionalidad de ese bot. Eso como comentario. Y luego tengo una pregunta. Es que, bueno, a lo largo de este curso hemos visto charlas de mujeres pioneras en la sociología, que son muy inspiradoras en cuanto a la movilización social y a la participación ciudadana en esa transición a la democracia que se vive en las calles. Hemos estudiado a Mackenzie Ward también, por ejemplo, con esa clase hacker que movilizaba a la gente digitalmente. Lo que tú has comentado en la década de los 2010, de cómo Twitter fue un móvil muy importante para dar a conocer ciertos movimientos sociales. Y me da la sensación un poco como que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque también veo que es muy difícil en ciertas asociaciones e intentos de movilización muy diversos en los que intento participar, como la participación ciudadana es muy poca, la participación juvenil es, por lo menos en los casos en los que yo estoy, muy poca. Y quería un poco preguntarte cuáles son las opciones que tenemos, un poco también pedirte que arrojes un poco de luz en este espacio que parece que tenemos todas las herramientas, pero que no acaba de despegar ninguna cosa y que también resulta muy difícil que ante tanto estímulo pues centralicemos la acción, el tiempo en sí, en algo que al final vaya a tener cierta trascendencia. Pues muchísimas gracias y bueno, muy interesantes todas las reflexiones que has hecho y no te avergüences de estar en Twitter ni consideres que tienes que salirte. Para mí fue una decisión muy difícil. Yo me salí después de llevar 14 años y tener más de 20.000 seguidores que habían sido mi comunidad y gente con la que había tenido muchísima incidencia durante muchos años. Pero por supuesto esa comunidad había desaparecido, había muerto, en parte porque la herramienta había muerto. Twitter sigue siendo una herramienta interesante para encontrar cosas, para encontrar a personas, para encontrar datos, para encontrar información. El problema es que para mí significaba mucho más que esas cosas y llegó un momento en el que también a mí me contaminó mucho y me dejé también durante algún tiempo arrastrar por la toxicidad de la propia herramienta. Yo hubo un momento en el que, hace ya muchos años, en el que tuve que dejar momentáneamente Twitter porque al final acababa entrando en unas discusiones absurdas con gente que no conocía y no había ningún tipo de diálogo, era mala sangre porque te hace mala sangre y porque de repente te das cuenta que qué fácil es subirte a la moto de discutir por discutir, sin pretender que haya un diálogo, sin pretender que de ahí salga nada bueno. Mi toma de decisión de dejar Twitter fue porque me hacía mal. Cada vez que entraba, en los últimos tiempos, me hacía mal entrar y que cada cosa que leyera, los comentarios fueran todos terroríficos. Es decir, que ante una noticia hubiera montones de señores insultando, poniendo a parir, daba igual lo que fuera. Daba exactamente igual lo que fuera. Entonces, cada cosa era, pues eso, susceptible de ser
criticada mal, porque no es que sea criticada desde bueno, voy a hacer una crítica de esta noticia, de esta información, no, era desprecio. En ese momento ya, digamos que la parte de información desaparece y todo lo que te queda es una mala sangre de convivo con estas personas. Es decir, en mi sociedad estas personas forman parte de ella. Y esa realidad que ha existido siempre, porque siempre hemos convivido con gente indeseable, no necesariamente tienes que tenerla en la cara desde primera hora de la mañana, que era lo que yo hacía según me despertaba. Entonces yo tomé una decisión después de muchos meses meditándola. Primero dejé de publicar y al cabo de unos meses dándome cuenta de que, por ejemplo, en Blue Sky podía primero haber recuperado a un montón de gente a la que seguía y que hacía muchísimo tiempo que no leía, porque el algoritmo lo había cambiado. Y volver a sentir un poco que podía interactuar con personas, que los comentarios que hacía eran respondidos, que no había insultos, que no es que no existan personas desagradables en Blue Sky, sencillamente que la cosa funciona un poco mejor porque hay menos gente, está más controlado, hay gente que incluso tiene listas de bloqueados de gente que se dedica a insultar o difamar, entonces tienes como una salvaguarda un poco mayor. Yo os voy a decir una cosa, Wikipedia tiene muchos problemas, no he hablado de ellos aquí porque los ha comentado Marta al principio, pero tiene muchos problemas. Pero uno de los problemas que no tiene es que nadie te insulta o te amenaza, porque cualquier IP o cualquier usuario que haga un insulto o una amenaza se le bloquea automáticamente. Entonces, cuando las empresas, las plataformas que dicen que tienen que pasar por una política de uso, perdón, es mucho más sencillo. La falta de respeto no tiene por qué estar consentida. ¿Por qué? Porque es un espacio en el que estamos conviviendo, aunque sea digitalmente. Entonces, tú puedes aceptar o no si eso es asumible y aceptable por una empresa. Y las empresas dicen, claro que sí, es que nos interesa el discurso de hoy. Entonces, si yo impido que una persona insulte o amenace, entonces se me acaba un juego, que es ese juego de generar una bola de odio cada vez más grande. Entonces, yo, por supuesto, me parece totalmente legítimo estar en Twitter. Yo no lo voy a defender políticamente. Y yo defendía estar en Twitter hace años porque creía que se podían hacer cosas interesantes. Y creo que hubo un tiempo en el que sí, fue un segundo, fue una brizna, un momento. Pero sí se pudieron hacer cosas súper creativas, súper interesantes. Ahora sigue siendo una herramienta potente e interesante, pero yo he decidido que mi vida y mi salud mental están por delante de mi supervivencia en el Twitter. Con respecto a lo que dices de cualquier tiempo ha pasado fue anterior, no te engañes en absoluto. Todos los tiempos tienen cosas buenas y malas y todos los tiempos tienen sus circunstancias y sus contextos. La movilización ciudadana, por ejemplo, yo he estudiado bastante los movimientos vecinales, tanto en Madrid como en Barcelona, en los años 40, 50, 60, era, digamos, donde empezaron a surgir las asociaciones de vecinas y de vecinos y donde se empezaron a reclamar cosas tan básicas como que hubiera agua en barrios que se habían creado nuevos o que llegara la luz o que llegara después el metro o que se asfaltaran las calles. Y había movilización ciudadana y había un activismo y había todo eso. ¿Por qué? Por necesidad pura y dura. Porque, desgraciadamente, cuando las personas se mudaban a ciudades, pues eso, a ciudades como Madrid o como Barcelona para encontrar trabajo y venían de otros lugares de España que tenían una situación mucho peor, pues se encontraban con que a veces tenían que construir sus propios barrios, porque no existían estructuras para que se crearan. O los barrios estaban en construcción y estaban precarios, les faltaban cosas. Y entonces la organización vecinal lo que ayudó es a ir generando espacios que eran necesarios para la convivencia, que hubiera escuelas, que hubiera parques, que hubiera cosas que eran necesarias para la ciudadanía. Desgraciadamente creo que en general los seres humanos nos movemos por necesidades y no tanto por toma de conciencia. Es muy difícil que tú, si tienes todo, o piensas que tienes todo en cuanto a derechos, creas que tienes que reivindicar algo. El problema es que nos están quitando derechos y somos poco conscientes de que nos están quitando derechos. Son derechos que hemos dado por sentados que tenemos y cuesta darse cuenta de que no están ahí. Una compañera mía de Wikisfera, María Sefidari, hizo una investigación el año pasado y publicó en Wikipedia un artículo por cada comunidad autónoma explicando cómo está, digamos, la aplicación de la ley del aborto. Es un derecho constitucional.
Si veis esos artículos y veis en qué situación está el derecho al aborto en cada comunidad autónoma, os morís. Porque nosotras creemos que estamos viviendo en un país en el que ese derecho está garantizado y no está garantizado. Y sin embargo, estamos aquí escandalizadas pensando en que en esta comunidad o en esta otra tú no puedes ir o te mandan a otro sitio o no tienes un espacio en el que ir si necesitas abortar, por ejemplo, no puedes hacerlo. En algunos sitios directamente te mandan a otra comunidad autónoma. En cambio, sí nos llevamos las manos a la cabeza cuando en Estados Unidos hace unos años, de repente, algunos estados decidieron que no se podía abortar. Pues es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo vivimos de una forma que no nos echamos las manos a la cabeza. A veces es más fácil ver lo que ocurre, pues eso, en otro lugar y no darnos cuenta de lo que ocurre en nuestro espacio. Entonces, es duro sentir que nos están quitando derechos y, a ver, la ciudadanía está demasiado cansada también porque el capitalismo nos consume la energía, nos consume las fuerzas y mucha gente pues no quiere llegar a casa y hacer una asamblea con su vecindario. Lo que quiere es ir a casa, ponerse Netflix y sacar el cerebro. Y es totalmente comprensible y es respetable. La cuestión es, ¿cómo podemos cambiar eso? Pues es complicado, pero lo ha sido siempre. Lo ha sido siempre. Lo que pasa es que ahora tenemos la sensación de que hay mucha gente que pasa de todo, pero es que la mayoría de la gente siempre ha pasado de todo. Se ha visto arrastrada por las circunstancias, igual que nos estamos viendo nosotras arrastradas por las circunstancias actuales. Hay mucha gente joven, por ejemplo, y a mí es una cosa que me fascina, divulgando en redes sociales. Hay chicas y chicos jovencísimos con una toma de conciencia impresionante, de conciencia de clase, feminista, interseccional, haciendo vídeos, divulgando conocimiento, divulgando ideas que yo eso nunca lo tuve cuando era adolescente. Nunca, jamás accedí a ese tipo de cosas. Entonces, no, yo, o sea, desde luego en absoluto perder la esperanza de nada. Es decir, creo que tenemos muchas oportunidades. Hay que aprovechar lo que tenemos y que en cada momento es lo que algunas personas hacemos, digamos, en las circunstancias que tenemos, pero no lo veas como que antes se vivía mejor o que había unas circunstancias tal, porque esto que yo os he contado, además, por ejemplo, las Venus Matrix, era un colectivo de 4 mujeres que muy poca gente las escuchó. De hecho, habían dado con las claves de los problemas que estamos viviendo. ¿Alguien les hizo caso? Eran muchos hombres diciendo todo lo contrario. Sí, pues antes de nada, me ha gustado mucho la charla. Sobre todo venía con la esperanza de que mencionaras. Bueno, sí. Venía con la esperanza de que mencionaras el software libre y el Fediverso. En este caso no has mencionado el Fediverso de forma directa, pero sí que has mencionado a Marta, lo cual me hace muy feliz. Y creo, bueno, aprovecho también para hacer esa mención del Fediverso que creo que ha faltado, porque la importancia de Mastodon es lo que tiene detrás esta descentralización y este protocolo, y que también pues ayuda, cuando yo me metí, por ejemplo, en este sitio, pues me ayudó a descubrir un montón de alternativas a Instagram, a YouTube, a diferentes herramientas, que también existen estas alternativas y que están todas interconectadas. No solo es un sustituto a Twitter, sino que estas herramientas como YouTube y tal, pues están conectadas con Mastodon. Es como si el PeerTube, que es como el YouTube, pues puedes dejar comentarios desde tu cuenta y tiene este protocolo abierto en el que no estás cerrado, ya no que puedas acceder al contenido sin estar registrado, como has comentado, que ahora se ponen todas estas barreras, sino que además puedes acceder y puedes comentar desde una hasta otra. Y creo que eso es muy valioso. Y hablando de las barreras, quiero hacer una pequeña mención también, porque ha pasado ahora como una granola, dentro de que ni siquiera las noticias, aquí va a salir mucha gente que va a aprender mucho a divulgar y a informarse, y como estamos viendo en los últimos años que no ha habido nada de voz, el tema de los paywalls para que tú puedas acceder pagando o cediendo tus datos a las noticias y tal. Entonces, eso también se hace desde la opinión de Murcia y tú no te puedes enterar de lo que está pasando siquiera en tu comunidad si no es pagando, cediendo tus datos personales, que hoy en día es lo más valioso. Y aparte de esta mención, sí que también me considero activista digital y llevo varias instancias de estas del Fediverso, no de Mastodon concretamente, pero de otras. Y sí que el comentario de que no hay una herramienta o que las redes sociales o que no va a haber la red social ideal, pues yo sí que estoy un poco en contra y simplemente pues quiero dar también mi punto de vista al respecto, porque yo como persona que ha sido muy discriminada, porque yo sí que he tomado todas esas decisiones de forma rápida de si esta herramienta no me gusta, la dejo, pues eso me ha llevado a ver una realidad de discriminación
digital, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, lo que has comentado antes de nadie quiere llegar a su edificio y tener una reunión de vecinos, yo eso lo he hecho. Y el problema es que todos estos espacios físicos ya no se pueden alejar de los espacios digitales. O sea, estas herramientas tienen que estar, pero como tú dices, cuando llegamos a casa y estamos cansados, o cuando nos queremos conectar con la familia, o cuando dejamos esa parte activista a un lado, pues al final nos vamos a tener que seguir relacionando con nuestros seres queridos y con la gente que ya utiliza estas redes sociales y estas herramientas. Entonces, yo mismo que me salí de Instagram y he quedado desplazado de mi grupo de amigos, pues claro, no tiene sentido. Yo me he metido en movimientos sociales de aquí de Murcia y me he quedado desplazado porque utilizan Telegram, utilizan alguna herramienta que también considero que no es adecuada. Entonces, claro, no es como antes, donde había una plaza del pueblo y yo también, pues antes de la tecnología digital, se llevaba lo de quedamos en la plaza todos los días a las 5 y quien pueda va y ahí nos vemos. Ahora esto ya no pasa porque si nadie da una confirmación por WhatsApp, nadie va a la plaza. Entonces, sí que creo que hay mucha importancia en este tema. Y aparte de que muchos de los divulgadores, que es una maravilla, que están divulgando y tal, también al hacerlo es importante los medios que eligen, porque son víctimas, o sea, tú misma cuando tú estás publicando esos discursos, al mismo tiempo tú estás viendo anuncios, tú estás siendo parte del algoritmo, tú también te estás quemando porque obviamente tú quieres ver qué contesta la gente a lo que tú estás publicando y obviamente pues, los algoritmos influyen mucho en tu estado de ánimo y cómo vas a reaccionar. Yo en el Fediverso, en lo de Mastodon, lo que te has comentado de que te salías de Blue Sky o te salías a Blue Sky y ahí sí que encontrabas ese discurso que yo también se lo comenté a mi compañera, que le dije, es que lo que veo fuera de Twitter es que en Twitter, lo típico cuando hablas con alguien por chat, dice, pues te voy a pegar una llamada porque quiero que se entienda bien el tono con el que te lo digo. En Twitter siempre hay como, el tono que no se entiende, siempre es como si te estuvieran atacando. Y es verdad que cuando te sales de esos espacios existe esa narrativa y existe esa organización que abogo completamente por lo que tú dices, de organizarse y tal. Y es verdad que yo lo que no estoy de acuerdo es que sí que hace falta elegir esos espacios más ideales y que sí que es importante estas redes, pero obviamente que sirvan como herramientas para que tú después te puedas reunir en la plaza, que es el objetivo. Pero que cuesta ya mucho en la sociedad en la que estamos desligarse de demás. Y nada, eso simplemente, no tengo ninguna pregunta, pero eso era un poco lo que quería compartir. No, te doy las gracias por el tema de añadir lo de Fediverso, porque no he querido meter Fediverso porque si a la gente le suena poco Mastodon, Fediverso le suena a muchísima menos gente. Claro, efectivamente. Y yo siempre, de hecho, he utilizado, cuando he hablado del Fediverso, como esa plaza en la que estoy con mis amigos. Yo estoy en Mastodon. Es verdad que no utilizo otras herramientas, pero porque cada vez estoy utilizando menos herramientas. Estoy intentando un poco hacer una criba de qué es lo que necesito realmente para qué y preguntarme más para qué estoy en ciertas redes, si lo necesito o no, porque eso, porque depende de para qué cosas a lo mejor pues se puede optar por otro tipo de, pues de lugares de encuentro y no pensar tanto en que todo tiene que estar a través de ciertas redes. El Fediverso te ofrece, como tú has contado, un montón de alternativas libres y es súper importante, pero ¿qué nos pasa en general? Entre que estamos cansadas, no tenemos ningún tipo de alfabetización digital a ningún nivel, nadie entiende nada. Nadie entiende lo que es un correo electrónico, da igual que lo usemos. Y a mí, por ejemplo, cuando se habla de la gente que es nativa digital, me parece el concepto más perverso que se ha creado, porque da a entender como que si esas personas tuvieran algo de idea sobre lo que tienen entre las manos, y es mentira. Es decir, tenemos cero conocimiento sobre la tecnología que usamos. Y si eso es así y nos cuesta, vamos, pues eso, entender cosas súper sencillas, todos los intentos que yo he visto de compañeros míos que son especialistas a veces en temas de Fediverso, de explicar esto fuera de los contextos activistas, los más radicales, a la gente les explota la cabeza. ¿Por qué? No es por incapacidad para entender la tecnología, es por desconocimiento sobre la tecnología. Entonces, ¿qué ocurre? Que las tecnologías que utilizan las empresas, las grandes corporaciones, son tecnologías, son hiperadictivas, y absolutamente en la que tú puedes, solamente tienes que dar un botón o tienes que pasar un reel, un infinito, ¿no? Es decir, no tienes que entender nada. No, es que estos son servidores que en realidad están distribuidos, tal. ¿Qué es un servidor? Si es que la gente ha oído la palabra, pero no sabe lo que es un servidor. Otro concepto relacionado con esto que tiene que ver con qué se habla cuando se habla de todo esto, de la nube. ¿Qué quiere decir la nube?
Pues que Internet, la nube, es algo etéreo, no tiene forma, no tiene consumo energético, no, la nube es otro concepto perverso, otro concepto que se nos ha incluido en nuestro glosario de términos relacionados con tecnología, que en realidad lo que nos hace entender que Internet no tiene una estructura física, no tiene una infraestructura costosa que consume nada, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente utiliza las cosas como las utiliza? Porque se han diseñado para que no tengas que entender absolutamente nada. Ese es un problema, claro. Si no nos protegemos mínimamente de nada, si no nos hemos protegido ni siquiera con lo que ha ocurrido con la inteligencia artificial, no nos estamos protegiendo en nada. Si se sigue, las empresas van por delante, no, van una década por delante de cualquier planteamiento legislativo en relación a lo que están haciendo con nosotras, con nuestros datos, con el contenido de Internet. Da igual, ellas van por un lado, los gobiernos van muy por detrás. Es muy complicado. Entonces, en ese contexto, hacer gente adicta a espacios que no sean adictivos es imposible. Es decir, la gente tiene sus drogas, que son los gatitos, los colores, los vídeos, todo eso está muy, muy pensado. Y luego está, vale, vamos a hacer una estructura. En el Fediverso tienes cosas como YouTube, que es paralelo, es decir, existen todas estas estructuras que tú estás usando, pero están libres, en otro contexto, de otra forma, no van a usar algoritmos para engancharte. Da igual, es lo que dices tú, se te va a segregar si tú utilizas eso, te va a decir, que tú no estás, pues entonces no estás con nosotros. Claro, y eso es muy complejo. Por supuesto que no es el todo o la nada, es decir, no es, vale, o estás en todo y eres parte de la sociedad o eres un paria. Pero es verdad que encontrar un punto intermedio o encontrar espacios en los que podamos atraer a gente que está muy metida en esos otros mundos es complicado. Es que, ¿qué les estamos ofreciendo? Tienen que entender cosas. Tienen que entender, primero, antes de usar, tienen que entender. Ostras, esto es difícil, ¿eh? O sea, estoy muy a favor, muy, muy a favor, pero sé que es una batalla un poco complicada. Pero bueno, muchas gracias por traerlo y por comentarlo, porque es, evidentemente claro que es importantísimo el Fediverso. No sé si alguien más en la sala o en la sala virtual quiere comentar algo, preguntar. Ana. Bueno, lo primero también, como el resto de los compañeros que estamos aquí, siento que ha sido una charla en la que, yo he aprendido un montón, porque esto además todo un Fediverso, para mí esto era súper desconocido, y además siento que está muy conectado con los contenidos que se están dando en el máster y que me puede servir de utilidad. Entonces, estoy muy contenta por esa parte. Y yo quería comentarte, o más bien que tú me dijeras, porque yo soy una persona que no he sentido la necesidad de compartir lo que pienso en Internet con otras personas o de responder a determinados comentarios de un tema que a lo mejor me interesa. Yo no tengo esa necesidad de poner lo que pienso en Twitter, por ejemplo. No tengo esa necesidad de compartir mi día a día en Instagram o de subir un vídeo a TikTok. Entonces, me resultaba muy llamativo lo que tú decías, o también el compañero lo ha manifestado, de que te fuiste de Twitter por tu salud mental, por no leer este tipo de comentarios y porque tú entrabas y era un discurso de odio. Entonces, me gustaría entenderte también para entenderme mejor a mí y por qué sí sientes esa necesidad o en qué te beneficia el poder compartir tu opinión con personas que ni siquiera sabes o meterte en conflictos, en discusiones y empezar a establecer conversaciones que algunas veces se tornan en algo negativo. ¿Qué necesidad, qué motivación hay detrás de eso? Yo no la siento, no tengo esa... Yo comparto la opinión, pues, en otro contexto, ¿no? Entonces, me resulta muy difícil entender eso y es lo que me gustaría que me pudiera explicar. Pues mira, la mayoría de la gente no comparte su opinión. Es decir, la mayoría de la gente en redes sociales es una observadora de lo que ocurre en la red social, pero no comparte sus opiniones ni sus ideas. Eso es lo general. Yo cuando empecé en Twitter no tenía ni idea de lo que tenía entre las manos, me pareció una herramienta curiosa sin más. Empecé a compartir fundamentalmente información
cuando os he contado el 15M en mayo de 2011, yo en ese momento recuerdo llegar a la Puerta del Sol cuando habían sacado a rastras a estos chicos unas horas antes. Llegué a la Puerta del Sol, a una Puerta del Sol llena como yo no la había visto jamás. Fue un encuentro absolutamente emocionante y yo ahí tuve una visión muy clara de o me involucro en esto que está ocurriendo o lo cuento. No era contar, en ese momento, no era contar exclusivamente mi opinión, no era pensar en yo tengo algo que contar, no, era contar lo que estaba ocurriendo. Así fue como yo empecé en Twitter. Yo empecé en Twitter contando lo que veía y hubo mucha gente que empezó a seguirme. También es verdad que tuve una situación muy desagradable con un furgón policial en el que me arrastraron y que yo grabé. Y esa circunstancia también hizo que mi audiencia se disparara. Cosa que para mí fue totalmente abrumador, porque yo pasé pues, de tener muy poquitos seguidores a tener miles de seguidores. Yo contaba lo que veía, no era tanto eso, hacer una valoración de lo que estaba ocurriendo, sino explicar lo que estaba viendo. Y la gente veía en esa forma de periodismo, un periodismo que interesaba y que interesaba en ese momento. O sea, no existían los hilos, no existían los vídeos. Al poco empezaron a existir las retransmisiones con una plataforma que se instalaba dentro de Twitter que se llamaba Periscope. Ni siquiera desde Twitter se podía retransmitir o se podía subir un vídeo. Era muchísimo más cutre todo, era mucho más sencillo. Y yo pues estaba en ese momento muy a tope con lo que entendía que era el periodismo de calle, el periodismo ciudadano, el periodismo local, el periodismo de lo cercano, hablar con gente, contar lo que estaba ocurriendo. Eso era. Con el paso del tiempo empecé a compartir mis opiniones sobre temas que ocurrían, pues como tantos opinólogos que hay en otros medios de comunicación que no son redes sociales, es decir, gente que va a la radio, gente que va a la tele, que opina sobre temas. Y yo opinaba pues un poco en la misma línea, desde una posición de periodista y activista, pero opinaba. Y llegó un momento en el que eso explotó en mi cara de una forma catastrófica. Y es ahí cuando yo había, pues eso, entrado en una dinámica de discutir por todo, opinar de todo, entras en una inercia de la que es muy difícil salirse porque, bueno, pues te engancha. Al final, esto lo comentaba con alguna persona hace tiempo de cómo nos ha disparado el narcisismo todas estas herramientas a la gente que hemos estado con mayor exposición. Al final tú opinas y la gente está de acuerdo o no, pero te está siguiendo, te está leyendo, te está, digamos, verificando que lo que tú estás diciendo tiene un peso, ¿no? Y eso no deja de ser un apoyo a tu ego. Un apoyo o un ataque a tu ego, pero da igual, en todo caso te hace cosquillas, para bien o para mal, pero te hace cosquillas. Cuando yo llegué a ese punto en el que me di cuenta del nivel de toxicidad en el que estaba metida, es cuando para mí dejó de tener sentido, y eso fue mucho antes de salirme de Twitter, ¿eh? Eso fue, digamos, hace unos cuantos años que de repente empecé a tomar distancia de decir, bueno, pero ¿yo por qué estoy haciendo esto? Porque al fin y al cabo, a mí no me ha pagado nunca jamás nada Twitter. Yo estaba generando debates, estaba generando discusiones, estaba generando contenido y al final esa es la trampa de la que estabas hablando tú antes, la trampa de los divulgadores. Pues, ¿dónde lo hacen? En plataformas. Ellos en principio intentan que haya un rédito económico, no siempre lo consiguen. Pero la cuestión es, ¿estamos nutriendo plataformas? ¿Le estamos dando el contenido que tienen? ¿Les estamos haciendo interesantes? El debate está porque nosotras estamos. Entonces, no es una red social, es otra cosa. Y de hecho, es eso. O sea, no sé qué porcentaje es, pero el porcentaje de personas creadoras de contenido es bajísimo. Es bajísimo. En cambio, la mayoría de la gente se abre cuentas para consumir contenido, que esa es otra de las cosas. Nosotros no somos usuarios, somos consumidores en todas estas plataformas, menos en el Fediverso, en la que el objetivo no es que tú consumas, sino que tengas intercambio de conocimientos o tengas intercambio de opiniones con otras personas desde otra perspectiva. Es como Wikipedia, no es consumo. Tú no lees para consumir, tú lees para informarte, para aprender de algo, para profundizar sobre un tema. Y yo no creo contenido para que alguien se lucre o para lucrarme yo. Genero contenido por un interés altruista sobre lo que es la creación de contenido, en este caso la documentación de cosas.
Entonces, yo entiendo perfectamente tu posición. Yo estoy más ahí ahora que antes. Ahora digamos que opino sobre cosas muy específicas. Me parece importante opinar de ciertos temas en los que creo que tengo un conocimiento por la experiencia que tengo, pero ya me salí desde hace mucho tiempo de esa dinámica de opinar por opinar. Pero es verdad, y eso es así, y la gente que hemos estado muy enganchadas a estas historias ha sido también un aprendizaje. Pensad que eso, no existía Twitter, existió Twitter, vivimos Twitter y Twitter murió. Es decir, hemos vivido todo un arco, ¿no? Eso es interesante también, y lo que hemos vivido, pues claro, es un aprendizaje también en tiempo real de esto que nos genera, que nos aporta. Y bueno, pues eso, yo entiendo perfectamente lo de realmente decir, bueno, pues no me apetece ni compartir mis pensamientos ni mis ideas, que lo haré pues, en otros contextos, pues, con personas cercanas y con gente con la que me apetece conversar. Lo entiendo y, vamos, me parece lo más saludable. Bueno, yo me voy a permitir hacer una última pregunta, ya que aprovecho, si no hay nadie más que quiera plantear, bueno, agradecerte desde luego una vez más que nos hayas acompañado aquí. Quería preguntarte, si no se alarga mucho, es decir, para terminar una hora prudencial, alguna cuestión que tiene que ver, que has anticipado sobre la regulación, ¿no? Es decir, cómo regular, porque ya has dicho, es decir, como tantas veces nos lamentamos, ¿no? Es decir, de cualquier innovación tecnológica la regulación va siempre después, en este caso, como decimos, décadas después, pero además en un contexto global ampliamente desregulado, no necesariamente nacional, es decir, desde dónde hay que realizar esa regulación, ¿no? Es decir, cómo poner también puertas al campo, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, de lo difícil que ha tenido la Unión Europea, por ejemplo, cada vez que se ha intentado enfrentar alguna organización, bueno, Google, es decir, estableciendo, por ejemplo, las leyes antimonopolio, etcétera, o alguna norma, lo difícil que es, ¿no? En esa batalla. Entonces, si quieres apuntar alguna cuestión sobre la regulación. Y otra tiene que ver con esto que ha salido tanto esta tarde, que es lo de nos vamos o nos quedamos, ¿no? Es decir, que yo creo que es una discusión en la que llevamos un año y medio, ¿no? Permanentemente. Estar en Twitter, y ya lo has dicho al principio, ¿no? Están desde incluso los críticos que dicen no nos podemos marchar, es un acto, o sea, donde hay que estar ahí, donde hay que dar la pelea es aquí, o no, al contrario, para que vamos a seguir quemándonos, inhalando toxicidad y violencia si tenemos otros espacios en los que seguir generando comunidad, ¿no? Y me ha recordado mucho a un libro ya del año 77, he tenido que confirmar la fecha, este famoso libro de Albert Hirschman que trasladaba el análisis económico al funcionamiento de organizaciones, estados, empresas que se deterioran, ¿no? De hecho, el subtítulo, que también me ha gustado rescatarlo, se llama así: Respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y estados, que es el subtítulo, pero como título lleva el famoso salida, voz y lealtad. Es decir, frente a ese deterioro, y lo que estamos viendo, lo que hemos visto en Twitter es un enorme deterioro, caben, como por decirlo así, tres grandes opciones, ¿no? La lealtad, es decir, el silencio, la voz, es decir, la pelea, seguir dando la lucha ahí, o la salida, es decir, el exilio, la expulsión, salir de ahí y marcharse a otro sitio, ¿no? Es decir, esto se ha aplicado para infinidad de conflictos y procesos en el ámbito laboral, pero también, desde luego, la sociología política lo ha utilizado mucho, ¿no? Y entonces esta discusión en la que llevamos año y medio me ha recordado mucho de qué hacer, ¿no? Y yo entiendo que tampoco hay una respuesta única, ¿no? Es decir, y probablemente además también sea un poco estéril la discusión, ¿no? Porque es decir, Twitter no va a estar ahí siempre, no es la piedra roseta. Es decir, pues vendrán otras herramientas y dentro de 10 años otras. Es decir, pues es que seguramente es una discusión que nos tendrá entretenidos un año y medio más, pero poco más, porque habrá otras herramientas que la sustituirán, y otros canales y otras formas de comunicación y de interacción. Pero bueno, que si tú también te posicionas un poco más en eso. Es decir, hay que permanecer, hay que salir, es decir, hay que dar la voz, hay que ir. Bueno, yo creo que nos va a tener entretenidas a las de una generación. Yo creo que la gente menor de 20 años no está en esta discusión porque ni usa Twitter ni lo va a usar nunca. Entonces, es también interesante por qué nos comemos tanto la cabeza con algo que es tan efímero, ¿no? O sea, pensad que eso, que no es que sea una herramienta que haya durado un siglo, no, es que ha durado 15 años, 20 años. O sea, es decir, es súper pequeño el espacio. Antes de entrar a eso, lo del tema de cómo regular. O sea, hay directivas que se están intentando aplicar desde el Gobierno de España en Europa, directivas sobre cómo proteger los derechos fundamentales en cada país, claro, porque tú dices, efectivamente, Meta opera en España. ¿Por qué de repente a Zuckerberg se le dice que ya no va a defender
O sea, ya no va a tener personas que regulen el tema de los insultos y las amenazas y de repente derechos fundamentales como a las personas del colectivo LGBT se las puede insultar y amenazar porque a este señor le parece que esto es asumible. Entonces, teóricamente hay toda una serie de avances en cuanto a planteamientos sobre directivas que van a ser para toda la Unión Europea. Ahora bien, ¿cuánto de eso luego se aplica en la realidad? Eso ya es lo que es difícil de saber, ¿eh? O sea, yo honestamente no tengo conocimiento sobre cuánto, o sea, si esto va a ser, digamos, una realidad y si realmente... A ver, hay defensas de cosas de este tipo que yo no me convencen para nada. Dentro de todas estas ideas de vamos a regularizar, ¿cómo se hace para que no haya gente que insulte o amenace? Que no exista el anonimato. Ese es uno de las grandes afirmaciones, que es una barbaridad. Que el anonimato no es el problema. A mí me han amenazado personas con nombre y apellidos y me han insultado personas con nombre y apellidos. Entonces, el problema no es el anonimato. El problema es la impunidad de las personas que hacen este tipo de acciones. Es decir, si se permite que esa falta de respeto exista en cualquier contexto, da igual que luego haya una persona que diga, no, es que se le vincula con el DNI, ya, ¿y qué? ¿Qué pasa si esta persona está vinculada con el DNI? ¿Qué vas a hacer algo porque te insulte, te llame? No sé, no. O sea, eso no va a evitar, a no ser que se cumpla, que haya un delito, no se va a limitar el mal uso de la herramienta. Yo creo que, la dirección debería ir en otro sentido, no en eliminar el anonimato, sino en eliminar los insultos y las amenazas, que es lo que me parece fácil de identificar. Podrían ser bots, ni siquiera tienen que ser personas. Es tan sencillo como que hubiera pues eso, un sistema de bots que cuenta que insulta y amenaza, cuenta que se bloquea. Punto. Es que no, o sea, de verdad es tan sencillo, tan sencillo. Entonces, bueno, con respecto a eso, pues bueno, existen intentos. Otra cosa es que esos intentos, pues muchas veces no sean fáciles de ver cómo van a aterrizarse realmente en las plataformas o, digamos, en la realidad luego que tenemos como usuarios. Con respecto a lo de quedarse o no quedarse, hay una cosa muy divertida. Hay mucha gente de izquierdas que se ha ido de Twitter. Esto es una realidad. Y mucho se ha ido a Blue Sky. Y a mí me hace gracia porque una de las cosas que están ocurriendo y me parecen divertidas en cuanto a salseo, sin más, es que el hecho de que nos hayamos ido muchas también ha generado que esos espacios se hayan quedado mucha más gente de una cierta ideología. Vamos a decir, de ideología fascistoide, aunque no todo el mundo tiene por qué ser fascista o nazi, pero digamos que van en esa dirección. ¿Y qué pasa cuando dejas a la gente sin un contrapeso? Que se matan entre ellos. Entonces, la parte divertida es que se están denunciando entre ellos. La parte divertida es que cuentas que históricamente habían sido anónimas de absolutos energúmenos están siendo boxeadas, es decir, les están visibilizando, están quitándoles de su anonimato cuentas de derechas a cuentas de derechas. Entonces, en esta lucha fratricida, a mí me parece que lo que hay que coger es cogerse las palomitas y dejar que se maten entre ellos. A lo mejor esto no pasa en Estados Unidos, cuidado. En el contexto estadounidense habrá otra realidad. Yo os hablo un poco de lo que está pasando en España, en Twitter, o sea, aunque sea en español, en realidad yo cuando hablo del contexto un poco de lo que ocurre en España con Twitter. Y en Twitter lo que está ocurriendo es esto, que la gente que se ha quedado más de un espectro y de ese espectro pues están entre ellos porque les falta el otro juguete, digamos, a la gente que les hacía contrapeso y que en realidad les intentaba tal, pues esa gente mucha ha desaparecido. Entonces, ¿por qué no dejarles que se sigan entreteniendo? Yo, en realidad, lo que podemos hacer es usarlo como mirarlo desde la barrera, disfrutar de que se maten entre ellos, pero no intervenir, incluso como experimento sociológico, me parecería súper interesante que hubiera una salida total de gente de izquierdas y ver qué ocurriría en ese espacio. O sea, me parece que hasta sería un experimento interesante para ver cómo en ese punto hasta los más fachas son acusados por sus compañeros de ser comunistas. Entonces, yo personalmente creo que habría que dejarles solos, pero observándolos. Como entretenimiento. Como entretenimiento. Bueno, pues si nadie más tiene palabra, me parece una hora razonable para terminar. Termino de nuevo agradeciendo mucho a Patricia por haber venido, agradeciendo a quienes habéis estado aquí, a quienes se han podido conectar
y os convoco a seguir atentos, atentas a las redes del, bueno, iba a decir del máster, pero somos un poco como lo de cuchara, no, ¿cómo es lo de cuchara? Casa del Herrero, en casa del cuchara de herrero, cuchara de palo. No tenemos redes sociales del máster, pero sí que las tenemos del departamento y de la facultad que nos ayudan a difundir la información y a que nos sigamos o que nos volvamos a ver una actividad de estas características. Si no es este curso, pues el siguiente. Así que muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.